vamos a trabajar con un Power que estábamos viendo la clase pasada, ¿se acuerdan? Que estuvimos viendo sobre el análisis del diagnóstico, que hicimos nosotros un trabajo muy interesante ahí, que lo voy a compartir. Pero hoy día voy a trabajar sobre el análisis que terminó una compañera de ustedes, que me pareció, me lo mandó ayer en la tarde, estuvimos chateando ahí y me lo mandó ella. Entonces, para que hagamos un recorrido, es el trabajo de Marcela Bustamante, hoy día conversé con ella antes de empezar la clase y le dije si era posible que trabajáramos A ver, sobre lo que ella había hecho, me Perros dice que no hay explosivos, problema, así que muchachos. estoy autorizada. Eh, Chiquillos, nosotros estuvimos hablando del análisis del diagnóstico y estuvimos haciendo un muy buen trabajo la semana pasada. A propósito de lo que estábamos hablando del análisis que hicimos de algunos conceptos, ¿ya? Y estuvimos viendo qué era planificar, el concepto de planificar que estuvimos viendo en el diagnóstico que hicimos al inicio del curso. Y ahí nosotros dejamos, por Marcela, como me está escuchando ella, si tú quieres me vas interrumpiendo para que me vayas diciendo alguna cosa que tú la comprendiste de algún modo, a lo mejor y que nosotros la estamos dando de otro. Por Ya, profe. ejemplo, dice, planificar es ver antes, anticiparse a la situación de aprendizaje. Eso lo habíamos dejado nosotros escrito. Crear Sí. o elaborar de forma detallada una planificación de clase. ¿Cómo se desarrollará? Tiempo, estrategias, materiales, objetivos a trabajar y los resultados esperados. Cuando nosotros hablamos de crear o elaborar de forma detallada una planificación, estamos hablando que la estamos pensando, diseñando antes de la clase. Por lo tanto, volvemos al concepto de anticiparse. Después tenemos organizar el año escolar, las clases revisando recursos, indicadores de logro, objetivos, ¿cierto? En el fondo, lo que todos estamos explicando aquí, la planificación puede ser modificada por algún objetivo específico, por algún motivo específico. Ejemplo, una crisis social, la crisis sanitaria, que me parecen muy buenos ejemplos, porque nosotros teníamos planificado el curso para el 2020, este mismo curso, de un modo, y ahora hemos tenido que reformular el tema por la pandemia que tenemos. Entonces tuvimos que flexibilizar, trabajando por este medio, por esta vía Teams, planificar diferente, organizar el curso de manera distinta, las prácticas van a ser diferentes, entonces tuvimos que flexibilizar todo por este tema de la pandemia. Pero si nosotros hacemos un análisis, nos vamos a dar cuenta que en el fondo el crear o elaborar de forma detallada, organizar el año escolar, que la planificación puede ser flexible, está todo relacionado con el punto uno que pusimos ahí, ver antes, anticiparse a la situación de aprendizaje, ¿cierto? Bien, nos anticipamos a los hechos. Después tenemos saberes, hablamos de los saberes pedagógicos. ¿Qué eran los saberes pedagógicos? Y nosotros llegamos hasta este concepto. Dijimos que la palabra saber, ¿cierto? Desde el punto de vista constructivista, ¿cierto? Tenía que ver con el pensar, el sentir, el hacer de una persona. Los saberes conceptuales, actitudinales, procedimentales, ¿sí? Que tienen que ver con los conocimientos, las emociones, con lo motor. Y lo pedagógico, personas que enseñan, es el educador, conocimientos que debe tener un profesor para enseñar. Dentro de los saberes, cuando nosotros hablamos desde el punto de vista constructivista, se llaman saberes, ¿cierto? Y desde esa forma, nosotros estuvimos explicando que estos saberes podrían ser
están relacionados con las personas y que las personas piensan, sienten y hacen. Y eso lo hacíamos simultáneamente, no es que yo disocie el sentir del hacer, del pensar, ¿cierto? Cuando nosotros actuamos frente a una situación, nosotros lo estamos haciendo con esas tres cosas fundamentales de una persona. Yo cuando tomo una decisión, la estoy tomando pensada, reflexionada, estoy tomando la decisión de acuerdo a lo que siento, a lo que me parece algo, y estoy tomando la decisión, o sea, estoy haciendo, estoy decidiendo algo. Por lo tanto, eso, aquí Marcela agregó un cuadrito que me pareció súper interesante y por eso que estoy trabajando sobre su trabajo. Ella agregó el saber hacer, el saber, el saber saber, que en el fondo es, ella puso el saber del ámbito cognitivo, pero desde los conceptos que provienen, estos conceptos, chiquillos, son de la UNESCO, del año 96, 97, en que en una convención de la UNESCO, eh, el coordinador era Jacques Delors, y este señor, junto a una comisión inmensa de la UNESCO, llegaron a la conclusión de que para que las personas, ¿no es cierto?, lograran el desarrollo integral, nosotros teníamos que desarrollar estos saberes. El saber saber, donde ella puso, donde Marcela puso ámbito cognitivo, pero es el saber saber, que corresponde al ámbito cognitivo. Después tenemos el saber ser, ¿cierto? El saber ser, que está relacionado con las emociones, y el saber hacer, el ámbito de la aplicación, ¿cierto? Aquí nosotros, la acción educativa, aquí está con tres aristas, y el saber hacer está directamente relacionado, chiquillos, el saber hacer está directamente relacionado con esto, vaya voy, con el ámbito, con el saber esto acá, ya el saber hacer, oh, no me quiere pinchar, ¿por qué no quiere hacer nada? Ahí. Entonces, el saber conceptual, el pensar, ¿cierto? En los conocimientos está relacionado con el saber saber. ¿Ya? El ámbito actitudinal valórico lo relacionamos nosotros directamente, el ámbito actitudinal valórico, con el saber ser. ¿Ya? Y el ámbito procedimental está relacionado con el saber hacer. ¿Ya? Estos ámbitos que nosotros estamos viendo aquí, está porfiado hoy día mi computador, estos ámbitos que nosotros estamos viendo acá son los que también debemos desarrollar dentro del marco curricular de Chile, ya que tiene el Ministerio de Educación. Cuando nosotros tenemos que planificar, organizar una clase, nosotros tenemos que tener estos saberes. Luego, cuando veamos el marco curricular, nos vamos a dar cuenta que tenemos que planificar para desarrollar estos saberes. Y estos saberes están, ¿no es cierto?, estrechamente vinculados en la vida de cualquier ser humano. Y si ustedes revisan el marco curricular, en el fondo nosotros tenemos que desarrollar integralmente a los niños, ¿cierto? Preocuparnos de que los niños se desarrollen integralmente tomando en cuenta estos tres aspectos y para que los niños logren sus metas en la vida, para que los niños logren lo que ellos se proponen, en el fondo sean felices. Pero no se es feliz solo teniendo el conocimiento, sino que tenemos que tener valores, tenemos que desarrollar, saber expresar, saber comunicar las emociones, tenemos que saber hacer.
O sea, cuando nosotros desarrollamos estos tres aspectos, nosotros estamos desarrollando una persona integral que puede ser feliz en la vida, que ese es la mayor meta que tiene cualquier programa educativo. ¿Cuándo se es feliz? Cuando tú te comunicas con los otros, cuando eres capaz de compartir, cuando eres capaz de aceptar al otro como es, cuando eres capaz de integrarte socialmente, cuando tú eres capaz de hacer algo por esta sociedad. ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes van a ser profesores. Ese va a ser su aporte a la sociedad. Si usted pertenece a un grupo folclórico, está haciendo un plus. Si usted pertenece a los Scouts, tiene otro plus que está haciendo un aporte para esos niños. ¿Se fija? O sea, cuando nosotros somos capaces de desarrollarnos y contribuir en distintos puntos al beneficio de la sociedad, nosotros logramos ser felices, logramos ser plenos. Cuando logramos conformar una familia o ser parte de una familia. ¿Te fijas? Porque ahí está el tema personal. Yo no solo puedo ser buen profesional, pero para los demás, pero yo en mi propia vida no soy feliz. Entonces no tengo el equilibrio. Por lo tanto, es necesario que nosotros abordemos siempre estos ámbitos. ¿Se entiende, chiquillo? Chicos, ¿se entiende? ¿Me están Sí, escuchando? Ya. Alguien que me conteste para saber que se está escuchando. Cuanto a los saberes disciplinares, ¿no es cierto? Ahí Marcela no hizo mayores, no hizo mayores, no agregó nada, digamos. Y aquí nosotros hablábamos de los saberes de un campo de conocimiento como las matemáticas, el lenguaje, la ciencia, las artes, la música, qué sé yo. Y la didáctica hablábamos de cómo enseño este conocimiento, ¿cierto? Y en el cómo lo enseño también entra en juego el tema de los valores, el tema transversal que hablamos en los programas de estudio, ¿no es cierto? Porque siempre cuando yo enseño tiene que tener un fuerte componente valórico. Yo no puedo enseñarle cualquier cosa a los niños, ni puedo decirles de cualquier manera las cosas a los niños. Ellos tienen que aprender dentro de un lenguaje y de una relación siempre de respeto. Por lo tanto, el tema valórico está siempre inmerso en la sala. Ahí tenemos enseñanza-aprendizaje. Aquí lo que hizo Marcela fue definir lo que era enseñanza-aprendizaje. Dice, el proceso de enseñanza-aprendizaje es la transmisión de conocimiento desde un individuo a otro, del docente al estudiante. Se modifican o adquieren conocimientos, habilidades, valores y conductas, ¿cierto? Cuando nosotros estamos aprendiendo, estamos adquiriendo un conocimiento, pero no solo el conocimiento del saber, como decía Marcela, sino que también está el saber ser y también está el saber hacer. En el sistema educacional, el proceso de enseñanza-aprendizaje se mide en el rendimiento académico de los estudiantes, ¿cierto? Es una forma como nosotros valoramos si usted aprendió o no aprendió. Pero no solo es a través de una nota, también nosotros podemos hacerlo de manera formativa en el clase a clase. Y en ese sentido, si yo lo hago de manera formativa, nosotros podemos trabajar listas de cotejo, escalas de apreciación, qué sé yo, usar diferentes instrumentos que nos permiten darnos cuenta si los alumnos lograron el objetivo de la clase. Y después tenemos, para el buen desarrollo de este proceso, es importante guiarse por los siguientes puntos presentes en el marco de buena enseñanza. O sea, me gustó la analogía que hizo esta chica de acercar el proceso de enseñanza-aprendizaje al marco para la buena enseñanza. En este ciclo de proceso de aprendizaje, ¿qué es lo que nos ha entregado el Mineduc desde el año 2008? Es el marco, ¿cierto? Pero ¿qué pretende el marco? El marco para la buena enseñanza, en el fondo nos está diciendo lo que debe saber hacer, debe saber el profesor
lo que debe hacer el profesor, de lo que debe preocuparse el profesor. Y tiene 4 ámbitos. Estos 4 ámbitos están relacionados con la preparación de la enseñanza. En este ámbito, que lo vamos a ver en unas clases más, pero lo voy a comentar brevemente ahora, en este ámbito, ¿no es cierto?, el profesor tiene que conocer el contenido que enseña. El profesor debe tener dominio de lo que enseña. Dominar un contenido significa profundizar en él, conocerlo, de tal forma que todas las dudas o situaciones que aparezcan en el aula, usted sea capaz de dar una respuesta a sus estudiantes. ¿Ya? A grandes rasgos, porque les voy a decir que el marco para la buena enseñanza tiene bastantes descriptores. ¿Ya? Entonces, a grandes rasgos es eso. Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje. Me parece que el año pasado lo vimos, chiquillos, esto de la creación del ambiente propicio. ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien me puede decir que si vimos el marco para la buena enseñanza el año pasado? Sí, profesor. Sí. Entonces, la creación de un ambiente propicio no solo tiene que ser que yo tenga buen trato con los niños, que trabajemos, ¿no es cierto?, de manera mancomunada, en forma agradable, armónica, sino que también tiene que ver con la organización de la clase. También incluye la planificación de mi clase, incluye el uso de los tiempos de la clase. No puedo estar media hora con los niños jugando en el patio, entro a clases 15 minutos y luego salgo al recreo. O sea, ¿cómo yo distribuyo los tiempos de la clase para que sean efectivamente de aprendizaje? Y eso es un tema que tenemos que ir mejorando. Después tenemos la enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes, ¿cierto? Donde aquí yo tengo que pensar en una planificación de tipo inclusiva, ¿ya? Por lo tanto, tengo que atender a todas las necesidades del curso, a todas, ¿ya? Tengo que poner atención a lo que está pasando en el curso, cuáles son los intereses de los niños, cuáles son los problemas que presentan, cómo realmente atiendo a todos los niños. Y en responsabilidades profesionales, que es el ámbito D, ahí nosotros tenemos que tener conocimiento del marco normativo, ¿cierto? Del marco normativo que rige todo este sistema educativo, como también lo que corresponde a mi perfeccionamiento, las competencias que yo debo desarrollar, como también al tema, por ejemplo, del punto de vista gremial. O sea, como profesor, ¿qué es lo que a mí me favorece o no de este sistema? ¿Cuáles son mis derechos? ¿Cuáles son mis deberes? Esto lo encontré yo bastante interesante, lo que ponía Marcela, y yo agregaría algunos elementos más para definir un poco lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí nosotros tenemos que pensar que hay un profesor, ¿cierto? Hay un profesor que es el que enseña, hay una persona que enseña, hay una persona que aprende y tenemos, ¿no es cierto? Aquí tenemos un objeto de estudio. Aquí tenemos un objeto de estudio. ¿Qué quiero decir con esto, chicos? ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí hay una triada que está siempre en juego. Está siempre en juego esta triada, chiquillos. Aquí nosotros tenemos, a ver, estoy buscando.
Aquí nosotros tenemos, a ver si me sirve esta figura para poder, no, ahí. Nosotros tenemos, ahí. No está quedando muy lindo porque lo estoy haciendo como muy rápido, pero es que lo que quiero explicar tiene que ver ahí. Y lo que quiero señalar ahí. Nosotros tenemos siempre tenemos en juego esta triada cuando nosotros conversamos, cuando nosotros estamos hablando del proceso de enseñanza-aprendizaje. En el proceso de enseñanza-aprendizaje tenemos la persona que enseña, que en este caso es el profesor, el que aprende, que es el alumno, el estudiante, y el objeto de estudio, que es el tema, el contenido de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de ciencia, de historia, de matemática. Ahora estamos hablando del concepto de enseñanza-aprendizaje. Ese es nuestro objeto de estudio, ¿ya? Esta triada está en permanente juego. Ahora, usted me va a decir, si nosotros necesariamente tenemos que tener estos tres componentes para que haya proceso de enseñanza-aprendizaje, sí. Siempre hay alguien que enseña y alguien que aprende. Y siempre hay un tema por el cual vamos a ir aprendiendo. ¿Ya? Ahora, sobre este concepto también se ha hablado, se ha agregado el concepto de aprendizaje, enseñanza. ¿Ya? Ay, escribí otra cosa. Enseñanza, aprendizaje, enseñanza. ¿De qué depende este cambio? ¿De qué depende? Este cambio, ¿no es cierto?, depende de la mirada que tengamos. Cuando nosotros hablábamos desde el punto de vista tradicional de la formación, de la educación, cuando nosotros hablamos desde el punto de vista conductista de la educación, nosotros hablamos de un proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y por qué de enseñanza-aprendizaje? Porque en el fondo, al decir enseñanza-aprendizaje, estamos poniendo en primer plano al profesor. El profesor es el que enseña, el profesor es el que sabe el contenido, el profesor es al que hay que escuchar, el profesor es el que domina el tema y nosotros tenemos que repetirlo, después aprenderlo de memoria, ¿no es cierto?, escribirlo tal cual, escribir los conceptos textuales, etc. Cuando nosotros hablamos desde una mirada constructivista, nosotros hablamos del concepto aprendizaje y enseñanza. Es decir, el foco de atención es el estudiante, el alumno. Primero el alumno. Y desde el alumno, nosotros somos la persona que está apoyando ese aprendizaje. El profesor apoya el aprendizaje, da los elementos para que el alumno descubra, para que el alumno trabaje, para que el alumno llegue al concepto. Vamos dando el camino, ¿ya?, para que el estudiante pueda desarrollar sus aprendizajes. Entonces, se cambia se cambia de lugar el concepto. De repente nosotros vamos a ver enseñanza-aprendizaje y aprendizaje-enseñanza. La idea teórica es diferente, ya les dije, desde una mirada conductista, ¿no es cierto?, centrado en el profesor que enseña, y desde una mirada constructivista, centrado en el estudiante que aprende, y que nosotros somos los facilitadores de ese aprendizaje, entregando las herramientas para que el alumno vaya descubriendo. Por lo tanto, no es lo mismo desde esa perspectiva. Pero desde el punto de vista habitual, común, generalmente se habla de enseñanza-aprendizaje, generalmente, porque hay una cuestión arraigada
dentro del ámbito, ¿cierto? Pero no está mal decirlo al revés. Y sea, en las condiciones que sea, siempre vamos a tener esta triada de quien enseña, quien aprende y el objeto de estudio. Desde la perspectiva que tengamos, siempre vamos a tener a un profesor que está orientando el trabajo de los alumnos, ¿cierto? Que lo está guiando, le está dando las luces para que siga un camino, al estudiante que quiere aprender, que descubre, ¿no es cierto?, que busca, que indaga sobre un tema, y el objeto de estudio, que es el tema por el cual nos movemos aquí los dos, el alumno y el profesor. ¿Se entiende, chicos? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Algo que agregar? Sí, profesora, tengo una duda. Dígame. ¿En esa triada incluyen variables ambientales o en esa parte donde dejaríamos la variable? Existen siempre. Yo aquí te lo estaba dando desde el punto de vista frío, Ya, pero para poder definir los conceptos como tales. Pero está siempre el tema contextual, está siempre el contexto, el ambiente, lo que pasa en tu entorno. Pero es que eso nosotros, lo que está pasando en el entorno o la realidad del contexto que tenemos, eso nosotros lo estamos manejando siempre para poder lograr el proceso de aprendizaje-enseñanza. Si yo conozco el contexto, niños hiperactivos, por ejemplo, niños vulnerables, niños que no tienen apoyo en su hogar, todo mi proceso de aprendizaje-enseñanza va a tener que ser diseñado en torno a la realidad que tengo para poder sacar adelante ese grupo de niños. ¿Te fijas? Voy a tener que buscar apoyos, a lo mejor, voy a tener que buscar apoyos con el asistente social, con el psicólogo, con el neurólogo, voy a tener que buscar apoyos con carabineros, con el nutricionista al frente, si me doy cuenta que tengo niños obesos, no sé, todo ese contexto yo lo voy a manejar para poder llegar a que mis niños aprendan. Por lo tanto, está siempre, siempre presente. Cuando usted se sienta a planificar, usted va a tener en su cabeza a los 30 o 40 niñitos que tiene. Y usted va a decir, ¿cómo logro que estos chicos lean, por ejemplo? Con estas realidades, con estas familias, con esta necesidad, con todo el problema cultural, social que tenemos ahí. ¿Cómo logro que mis niños aprendan a leer? Porque tengo que lograrlo, ¿cierto? No puedo discriminar a los niños, es que no saben, es que son desordenados, no, es que los papás no se preocupan. Con mayor razón, yo tengo que hacer un trabajo joyería ahí, para lograr que esos niños puedan mejorar y puedan leer. ¿Por qué? Porque eso les va a permitir movilidad social. En la medida que los niños estudian, aprenden, ¿cierto? Y mejoran su condición de vida para la sociedad, para ellos, y la sociedad es muy importante. Entonces, el tema de contexto, ambiente está siempre, hija. ¿Quién me preguntó eso? Javiera. Javiera, siempre. ¿Ya? Ya, profesora, muchas gracias. ¿De qué, hija? ¿Qué otra pregunta? ¿Hay alguien más que quiera preguntar? ¿Estamos? Ya. Yo traje, asociado a esto, chiquillos, yo traje otro Power que tiene que ver con el concepto de aprendizaje. Lo quise instalar inmediatamente, muy cortito, porque es para recordar un poco, ¿ya? Que tiene que ver con esto. Dice que los rasgos generales del aprendizaje, primero es difícil de entender porque es muy automático y dinámico, ¿ya? Es decir, nosotros estamos aprendiendo siempre. El aprender no tiene límite. Todos los días estamos aprendiendo.
algo desde nuestra área de dominio, que en este caso es la pedagogía, esa es nuestra área de dominio, o en el caso de ustedes va a ser su área de dominio, como de otras áreas. Estamos aprendiendo siempre. Por lo tanto, es como difícil entenderlo porque es más veloz de lo que nosotros pensamos, es más dinámico de lo que nosotros creemos. A pesar de la facilidad con la que ocurre el aprendizaje, es más complejo de lo que parece. Para una persona que no ha estudiado pedagogía, le puede decir, pero es que aprender, tú aprendes todos los días, fácil. Pero nosotros que trabajamos en el área de la pedagogía, no es simple que los niños aprendan. Tenemos que tener muchos elementos en nuestra cabeza, ¿no es cierto? Muchos elementos como para poder que los 30, 40 o 50 niñitos que tengo en mi sala logren aprender con una diversidad enorme. Y eso a mí me hace profesional, porque obviamente que el señor que al lado trabaja en arquitectura no va a lograr tener el dominio que yo puedo tener frente a esa realidad, porque no es su área de dominio, ¿cierto? Entonces, los padres tampoco tienen por qué dominar el contenido que estoy enseñando, porque en realidad hay muchas familias que tienen una formación más antigua y que ahora han cambiado las metodologías, han cambiado las formas, hasta para dividen distinto. Entonces, los padres quedan ahí un poco al debe porque ellos no tienen por qué tener dominio de la didáctica si ellos se desempeñan en otras labores. ¿Te fijas? Por lo tanto, lo que parece fácil no lo es. El concepto cotidiano de aprendizaje es parcial. ¿Por qué decimos que es parcial? Porque la verdad es que tener un concepto acabado de lo que es aprender depende de lo que nosotros queramos decir o optar con respecto al concepto. Por lo tanto, estamos hablando de un concepto cotidiano, o decir, en el día a día, el aprendo a cocinar porotos porque no sabía, aprendo a poner un clavo en la muralla que tampoco lo sabía, aprendo que no debo poner las manos en el fuego porque me quemo, aprendo ese concepto cotidiano, ¿no es cierto?, de aprender es parcial, porque cuando nosotros lo llevamos al punto de vista pedagógico, ¿no es cierto?, es mucho más profundo y complejo de lo que es, ¿sí? En la definición cotidiana o de aprendizaje o de sentido común del aprendizaje, etimológicamente la Real Academia lo define como captar, como coger, ¿no es cierto? Capto, aprendere. De hecho, el aprender con H no es aprender, sino que aprehender con H intermedia, ¿no es cierto? Significa tomar para sí. O sea, yo cuando tomo para sí un tema es que lo he aprendido, es que lo he dominado, es que lo he profundizado. Por lo tanto, para mí es un tema que puedo poner en la mesa y que a lo mejor hay muchos que no lo van a tener por claro porque yo he sido la que me he preocupado de estudiarlo. ¿Te fijas? Entonces, cuando tomo para sí algún conocimiento, es que tengo cierto dominio y que realmente lo he aprendido. Pero ¿cuándo yo sé que realmente lo he aprendido? Cuando yo soy capaz de ponerlo al servicio de otro conocimiento, ¿cierto? Cuando lo puedo transferir. Cuando yo lo transfiero, cuando yo lo puedo relacionar con otro aprendizaje, ¿cierto? Ahí yo digo que lo he aprehendido. Y según el diccionario, actividad para adquirir conocimientos, fijar algo en la memoria, en una situación de práctica, o sea, el estudio y o experiencia. Ahí yo logro aprender,
Por lo tanto, en la última idea, cuando hablamos en una situación de práctica, estudio y o experiencia, estamos poniendo en claro lo que hablábamos hace poco de lo que era, ¿no es cierto?, eh, enseñanza, aprendizaje o aprendizaje, enseñanza, ¿cierto? Nosotros tenemos que estudiar algo, una línea, una disciplina, pero lo aprendemos cuando lo relacionamos con la experiencia. ¿Y cuándo logro la experiencia? Cuando lo hago concreto, cuando lo vivo, cuando yo lo hago, cuando yo lo descubro. Entonces ahí logramos tener experiencia sobre el tema. Ahí. La definición tradicional conductista dice que es un cambio relativamente permanente en la conducta debido a la práctica reforzada. Por lo tanto, el aprendizaje es igual a ejecución. Usted hace algo y ¿qué tiene? Un refuerzo positivo o un refuerzo negativo, ¿cierto? Lo hiciste perfecto, muy bien, qué maravilloso. Son refuerzos. O te voy a hacer un regalo si pasas de curso, eso es un refuerzo. Si a ti te va bien en la prueba, te voy a comprar un chocolate, es un refuerzo. Si a ti te va mal en la prueba, te voy a echar a acostar temprano sin postre. Es un castigo, ¿cierto? Eso es lo que manejamos nosotros con una teoría conductista. El refuerzo y el castigo. El refuerzo positivo y el castigo. Por lo tanto, en esa definición dice que es un cambio relativamente permanente en la conducta, debido a la práctica reforzada. Relativamente permanente en la conducta. La conducta es algo que nosotros observamos, ¿cierto? Observo que este chico aprendió. ¿Por qué sé que aprendió? Porque me contestó bien la prueba. Porque yo le pregunto y me dice de memoria la definición. ¿Te fijas? Por lo tanto, lo voy a reforzar positivamente dándole un dulce. Si no, lo voy a castigar. Le voy a decir que lo dejo todo el recreo dentro de la sala. Eso es una acción conductista. Definición integradora actual. Es una propiedad de la actividad mental que se produce en el organismo. El resultado de cambiar o modificar. Cuando nosotros aprendemos, ¿cierto?, algo frente a algún contenido, por ejemplo, de la clase, nosotros nunca vamos a salir de la clase igual como entramos. Siempre vamos a tener un cambio, siempre vamos a modificar algo, porque hemos aprendido algo nuevo, ¿cierto? Y por lo tanto no pasa inadvertido. En nosotros influye. Cuando usted sea profesor va a influir. ¿Y por qué va a influir? Porque usted va a tener responsabilidad social frente a un grupo de niños. Porque usted ya no va a ser el adolescente del liceo, sino que usted va a ser un profesional que tiene que tomar decisiones frente a una realidad. ¿Se fija? Y decisiones, no cualquier decisión, tiene que ser una decisión profesional, acorde a su título. ¿Se fija? Por lo tanto, nos modifica, nos cambia. Su sistema cognitivo, dice que el resultado de cambiar o modificar, el sistema cognitivo, en sus contenidos, conocimientos y habilidades, aquí estamos hablando del desarrollo de competencias, que está relacionado con lo que hablábamos delante cuando decíamos de la formación integral, o en la funcionalidad de sus procesos, y con ello su comportamiento observable. Son cambios relativamente permanentes que ocurren por condiciones de práctica. ¿Por qué hablamos que son relativamente permanentes? Porque obvio que en la medida que uno va avanzando en el aprendizaje puede ir cambiando la mirada, la perspectiva, la condición. Por lo tanto, yo con lo que aprendí en la escuela básica no me voy a morir. Fueron etapas que tuve que ir quemando para poder llegar a donde estoy. La base fue, ¿no es cierto?, la lectura, la escritura que yo aprendí, las áreas fundamentales que aprendí en el colegio, pero finalmente yo he ido avanzando en esto y por lo tanto he ido
cambiando, he ido aprendiendo otras cosas, me he ido quedando arraigada en un tema que es la pedagogía, ¿cierto? Por lo tanto, los cambios son relativamente permanentes. Los cambios, dice, debido al aprendizaje son diferentes a los cambios por factores innatos, cambios por maduración, cambios por estado transitorio. Sin duda, que no hablamos de cualquier cambio, ¿cierto? Sino que estamos hablando de los cambios debido al aprendizaje. Cuando hablamos de cambios productos del aprendizaje, hablamos de los ejemplos que le estaba dando recién. La evolución que va produciendo el aprendizaje hasta que uno se titula, por ejemplo. Después usted va a querer ser doctor, o va a querer ser postdoctor, o va a querer profundizar en un área, o va a querer ser científico. Va a tener que ir buscando esas áreas y van a tener también un cambio que es distinto al cambio por los factores innatos. Eso que uno tiene desde que nace y que, por ejemplo, uno dice, este chico toca acordeón y nunca ha ido a un curso. Esta otra persona tiene ese innato para el idioma, aprende inglés, alemán, lo que le pongan, aprende. ¿Te fijas? Tenemos los cambios por maduración, claro, que son propios de un tema fisiológico, físico. A medida que vamos creciendo, se nos van desarrollando ciertas partes, vamos sintiendo otras cosas, qué sé yo, eso por maduración. Cambio por estado transitorio, porque me desmayé, porque me intoxiqué, porque usé drogas o no uso, o qué sé yo, o tomé alcohol, no sé, pues esos son cambios transitorios, que no tiene que ver, no es sinónimo de los cambios producto del aprendizaje. ¿Estamos? Hay 3 elementos para la situación del aprendizaje. Aquí está lo que delante me preguntaba Catalina, parece que me dijo. 3 elementos para la situación del aprendizaje: el entorno, el organismo y la práctica. El entorno en el que aparece información estimular y o contextual son las condiciones externas. El entorno, que puede ser estimulante para el aprendizaje, ¿cierto? O el contexto, ¿cierto? Son las condiciones externas. El entorno son condiciones externas que a nosotros nos están influyendo en el aula, nos influyen dentro de la comunidad educativa, la escuela, y también nos llegan al aula, sin duda, porque el contexto nos está enviando a los niños a la escuela con toda su problemática, con toda su realidad, con todas sus fortalezas y debilidades, y nosotros tenemos que ver cómo trabajamos eso en la sala. Después tenemos el organismo, actividad del sistema cognitivo, condiciones internas. Tenemos condiciones físicas, mentales, experiencia, conocimiento, ¿cierto? Podemos tener niños con trastornos de aprendizaje, podemos tener niños con alguna dificultad en cuanto a temas físicos. Tenemos el tema de la experiencia, del conocimiento, ¿no es cierto?, de lo que la vida uno también ha ido recogiendo a medida que avanza y que va marcando el aprendizaje de ese niño. También está la práctica o interacción de entornos, más el organismo, o sea, la actividad mental del organismo con el entorno que produce resultados de aprendizaje, ¿ya? ¿Cuándo nosotros podemos decir que hemos aprendido? Cuando realmente hemos practicado, hemos trabajado para lograr ese aprendizaje. O sea, yo estoy poniendo, el profesor está poniendo en la mesa las condiciones y los chicos son los que van a trabajar, van a poner en práctica eso para llegar a descubrir algo distinto, algo nuevo, o profundizar en lo que ya saben. Por lo tanto, los 3 elementos para la situación de aprendizaje que están siempre presentes: el entorno, que son las condiciones externas, el organismo, que tiene que ver con lo físico, que un niño, por ejemplo, que es no vidente, no voy a tener que tratarlo de manera distinta al niño que ve. Un niño que se desplaza normalmente no es lo mismo que un niño que tiene discapacidad física.
Un niño que aprende con las condiciones normales no es lo mismo a aquel chico que tiene una discapacidad intelectual. Un niño que se expresa verbalmente no es lo mismo que un niño que tiene trastorno del lenguaje. Entonces, todas esas son condiciones que yo debo tener en cuenta para poner en práctica mi aprendizaje, ¿cierto? Para conducir a los niños que aprendan. En los elementos y dinámica de aprendizaje se dan 3 elementos que son las condiciones que proporcionan información. Por ejemplo, las externas en el entorno y las internas en el organismo. ¿Ya? También tenemos la actividad mental del organismo, por la interacción con las condiciones, ¿cierto? Cómo se comporta la actividad mental con la interacción que tiene frente a los elementos o las condiciones de aprendizaje. Y el resultado de aprendizaje que se van produciendo a lo largo de la práctica o al final del proceso, sean cambios externos o internos, ¿cierto? Ahí tendríamos como la dinámica. Tenemos los elementos de los 3 elementos para la situación de aprendizaje y tenemos los elementos y dinámica en que se dan esos eventos, que son las condiciones, las externas del entorno, internas en el organismo. Está la actividad mental por la interacción con las condiciones, es decir, cómo puedo funcionar con respecto al entorno que tengo, al contexto que me tengo, y en relación a las condiciones internas, físicas, mentales, etc. Y el resultado que se produce producto de esta interacción. Dentro de la dinámica del aprendizaje, nosotros tenemos el antes, el sujeto que va a aprender, se encuentra en un estado y con una experiencia determinada. Nosotros aquí estamos considerando que los niños traen una experiencia. Nosotros no podemos pensar, como pensaba la teoría tradicional, conductista, que los niños eran una tabla rasa, ¿se acuerdan? Sino que los niños vienen con motivaciones, vienen con aprendizaje, traen una mochilita con conocimiento sobre algunas cosas. Y nosotros tenemos que ser capaces de poder tomar esas cosas, esa experiencia, y en base a esa experiencia empezar a construir lo nuevo. Un durante de la dinámica del aprendizaje que está aprendiendo gracias a la interacción con el entorno y la actividad mental y la situación de práctica. O sea, el niño está aprendiendo en una situación de práctica y está interaccionando con el entorno y, por supuesto, teniendo en actividad su sistema cognitivo, ¿cierto? Y no solo el cognitivo, también está el tema, ¿cómo se llama? Procedimental, el tema actitudinal. Estamos durante la clase, estamos aprendiendo. Por lo tanto, tenemos los 3 elementos que hemos hablado desde un comienzo que están puestos a disposición del aprendizaje. Y el después, he aprendido ya. Y esto ha provocado cambios externos e internos, logrando modificar el comportamiento. ¿Te fijas? Entonces, tenemos el antes, el sujeto que va a aprender, el durante, el que está aprendiendo, y el después, cuando ya ha aprendido y que logra modificar su comportamiento y a lo mejor sus perspectivas, sus miradas frente a lo que está ocurriendo. ¿Se entiende, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Chicos? ¿Alguna pregunta? Pareciera que no. No, profe, todo se entiende clarito. Ya, estamos bien entonces. Necesito que me contesten cuando les pregunto, Sí, chiquillos, profe. porque así yo para ver si hay preguntas o qué está pasando. ¿Queda claro para ustedes el tema del concepto de aprendizaje, de los conceptos que partimos mirando a propósito del diagnóstico que hicimos al comienzo del semestre?
Porque yo creo que en cierto modo también tenemos que haber revisado estos conceptos el año pasado en el primer semestre cuando yo les di clase. Yo creo que algo conversamos sobre esto, pero como ya estamos en segundo, entonces tenemos que tener mayor conocimiento y mayor profundización de los conceptos. Bien, para esta semana nosotros dijimos que íbamos a hablar sobre el marco curricular. ¿Quién me podría decir qué encontraron sobre el marco curricular que les dije que revisaran? Las bases curriculares. ¿Alguien encontró algo relacionado con las bases curriculares? Pero ¿por qué no aparece nadie? Qué loco. Las bases curriculares. Muchachos, recuérdenlo. Si escuchan esto, recuerden suscribirse al canal para las futuras sesiones que yo pueda grabar para aquellos que no pueden entrar por el modo convencional. O sea, por Chicos, grabaciones de Teams que no les resulten. había que revisar las bases curriculares. A ver, ¿quién revisó? Por eso recuerden suscribirse para que puedan ver las clases. Javiera Calderón, ¿revisaste las bases curriculares? Sí, profe. Ya, a ver, coménteme lo que usted haya encontrado respecto de eso. Pero, ¿en relación a qué? Estábamos hablando de los elementos del marco curricular. ¿Qué encontramos? ¿Cuáles son los elementos que nos presenta ahí el marco curricular? ¿Sobre qué nos hablan las bases curriculares? Eso quiero que me comentes libremente. Ya, lo que pasa es que yo busqué en primer enfoque sobre un curso. ¿Ya? Ya, busqué ciencias naturales porque era justo la tarea que... Entonces aproveché de ver toda la planificación que a ella le mandaron y cómo es que trabajaba la profesora respecto a los temas que tenía que pasar. ¿Ya? Y encontré el orden de los contenidos que siempre tienen una sucesión, o sea, siempre la primera unidad les sirve para la tercera, pero la profesora está pasando los contenidos de forma que a ella le acomode más para que los niños aprendan, porque algunas unidades de los textos y algunos contenidos están... Lo más complejo está al principio y la tercera unidad, por ejemplo, es la que tiene el contenido que debiese pasarse en primero. En primer lugar, para poder entender la primera unidad es necesario saber la tercera. O sea, tú me estás diciendo que no hay una progresión del aprendizaje de acuerdo a lo que plantea la profesora. En segundo básico, en historia me pasó eso, pero en ciencias naturales sí estaba. Pero en segundo básico, por ejemplo, le pasaban primero los mapas, la ubicación de Chile, de los otros países, y le ponían puntos cardinales. Pero la unidad 2 hablaba de puntos cardinales. No le pasaron primero eso, entonces no había como una concordancia. Segundo básico, en historia, porque en ciencias naturales sí hay una progresión que se nota de manera inmediata, que son las unidades que van en una progresión en orden. Claro, claro. Ya. Bien, Javi. Pero, ¿tú miraste las bases curriculares o solo trabajaste en base a los programas? No, trabajé en base a los programas. Y algunas introducciones que eran de las bases curriculares, pero no comprendía de qué forma tenía que mirarlas. No sé si a alguien más le pasó, pero no entendía de qué tan globalmente las tenía que mirar. Es que entonces nosotros ahí tuvo una dijimos que confusión. buscáramos los elementos que componían el marco curricular. ¿Y qué elementos componen el marco curricular? ¿Qué es lo que encontramos ahí en las bases curriculares? Profesora, no, yo en las bases curriculares yo encontré eje temático. ¿Puede ser ese un elemento? Claro, hay un eje temático, sí. ¿Qué más encontramos? ¿Las habilidades puede ser también? Bien, las habilidades, muy bien. ¿Qué más? Los Los objetivos de aprendizaje. Correcto, los objetivos de aprendizaje. ¿Qué más? Las actitudes. Las actitudes, muy bien. ¿Qué más nos falta?
¿Ah? ¿Qué más nos falta? Profe, ¿Sí? bueno, yo revisé también en las bases y en una de las partes aparecía cómo nosotros podíamos evaluar ciertas actividades. Nos aconsejaba qué tipo de evaluación ocupar, cómo podíamos hacerlo. Exacto. Muy bien, la evaluación. Chicos, nosotros trabajamos, recuerden, con objetivos de aprendizaje. Trabajamos en el desarrollo de habilidades, ¿cierto? Nosotros trabajamos con temas o contenidos. Nosotros trabajamos con objetivos de aprendizaje transversal. Nosotros trabajamos con evaluación de los aprendizajes. ¿Te fijas? Son elementos que componen el marco curricular y que nos dicen las bases curriculares que son los fundamentales con los cuales nosotros como profesores nos movemos. ¿Qué diferencia hay, Javiera, con los programas? Que los programas a nosotros nos temporalizan el contenido, nos dicen cuáles son los objetivos de aprendizaje a abordar por semestre, nos dicen, ¿no es cierto?, cuáles son los contenidos y las habilidades a desarrollar por área de aprendizaje, nos dan algunos ejemplos de actividades, nos dicen también cómo podemos evaluar ese contenido, cuáles son los resultados de aprendizaje o los logros de aprendizaje por cada objetivo. Eso encontramos, porque ahí en el fondo, ¿qué estamos viendo? Elementos curriculares, sin duda, Javiera, también son elementos del currículo, pero ahí lo estamos viendo de manera más disgregada. ¿Por qué yo les dije que revisaran las bases? Porque en las bases están los elementos precisos con lo que partimos en un marco curricular, que vienen siendo los objetivos de aprendizaje, la evaluación, los objetivos transversales, las habilidades, los conceptos, las actitudes, ¿te fijas? Y eso era el entorno. Pero no está mal lo que hizo Javiera, simplemente que allí hay lo que está propuesto en las bases curriculares, que es como el marco regulatorio para educación básica. Después, en cada programa, estos aprendizajes se disgregan, y de un aprendizaje tenemos varios resultados de aprendizaje o logros de aprendizaje, indicadores, qué sé yo. ¿Por qué? Porque ahí como que se va, ¿no es cierto?, haciendo los temas y los subtemas con sus objetivos. Entonces, por eso que es diferente, porque ahí estamos, esos en los programas son los que usamos para poder planificar nuestras clases. El marco para las bases curriculares es el marco regulatorio para educación básica y que nos entrega las grandes directrices. Pero yo hice esto, ¿lo ven, chicos? ¿Lo ven? Sí. Ya. Aquí nosotros tenemos las bases curriculares para la educación básica. Tenemos objetivos de aprendizaje, el OA. En los objetivos de aprendizaje nosotros vamos a desarrollar habilidades, conocimientos y actitudes. ¿Ya? En el fondo, ¿qué se aspira? Que nosotros desarrollemos competencias para la vida de un alumno. ¿Cierto? Para la vida. Nosotros no estamos formando a un chico que sea un robot, un autómata que maneje, domine todos los contenidos, pero que no tenga emociones, que no tenga actitud, que no sepa construir nada, sino que él tiene que saber de todas las cosas, ¿no es cierto? Tener conocimiento sobre ciertas áreas que nos pone el currículum, pero este conocimiento tiene que ser integral. Y hablamos nosotros mucho en las bases curriculares sobre objetivos de aprendizaje transversal. Hablamos mucho de eso. Los objetivos de aprendizaje transversal, que luego vamos a dar un trabajito sobre eso, está relacionado, ¿no es cierto?, con varios aspectos que conforman, ¿no es cierto?, tal como lo dice el nombre, que transversaliza todo el currículum. Cuando los revisemos se van a dar cuenta que son necesarios de kinder a cuarto medio.
¿Qué quiere decir esto? Que pueden servir para todos los niveles y en todos los niveles, ¿cierto? Estos aprendizajes que los chicos tienen que lograr y que los vamos a revisar más adelante, por eso no voy a profundizar ahora. Por lo tanto, ahí partimos con eso. Luego encontré la estructura de los objetivos de aprendizaje, que encontré un documento muy interesante del año 2013 del Ministerio de Educación, del cual extraje algunas cositas bien muy relevantes respecto a lo que era el marco curricular. Y ahí tenemos que la estructura tiene dos componentes principales: el verbo inicial, que indica el nivel cognitivo de la habilidad que se requiere que el alumno logre. Por ejemplo, analizar las partes del cuerpo humano. Tenemos un objetivo de aprendizaje ahí. El analizar es el verbo inicial, que indica el nivel cognitivo de la habilidad que se quiere. Analizar dentro de las taxonomías del conocimiento, ¿cierto? Está dentro de un nivel superior de aprendizaje, porque el niño, para que analice, tiene que primero identificar, tiene que reconocer, tiene que sintetizar, no sé, tiene que sacar, clasificar, tiene que hacer un montón de cosas para poder llegar al análisis. Por lo tanto, es un nivel superior de pensamiento, ¿ya? Y analizar, como revisar, analizar, reflexionar, valorar, etcétera, son verbos que desde el punto de vista cognitivo se le llama verbo, desde el punto de vista constructivista es saber, son saberes. También le llamamos a esos saberes habilidades. Es decir, cuando el niño analiza, está desarrollando una habilidad. Cuando el niño identifica, está desarrollando una habilidad. ¿Cómo va a identificar? Porque subraya las letras que son iguales, por ejemplo. ¿Cómo sabemos que reconoce? Porque nombra las partes del cuerpo humano. ¿Te fijas? Ahí estamos hablando de habilidades. Y también están dentro del objetivo de aprendizaje los conocimientos asociados, los cuales, además de ser aprendizajes fundamentales para la formación de los estudiantes, son una selección de temáticas apropiadas para el desarrollo de las habilidades de la asignatura. Recuerden que los programas van de menos a más. El programa de primer año es mucho más básico que el de octavo, en las distintas áreas. Por eso que dice que hay una selección de temáticas apropiadas para el desarrollo de habilidades en la asignatura. En algunos casos se agregan elementos e indicaciones complementarias que pueden guiar al docente en la comprensión del objetivo de aprendizaje. Después tenemos, ¿cuáles son las definiciones? Las habilidades son capacidades para realizar tareas y para solucionar problemas con precisión y adaptabilidad. Y estas habilidades pueden estar en el ámbito intelectual, psicomotriz, afectivo y social. Se fijan que cuando hablamos del desarrollo de estas habilidades, estamos hablando en las áreas que hablábamos del pensar, del sentir, del actuar, y que tiene que ver con lo conceptual, con lo actitudinal y con lo procedimental. Se fijan que aquí, en esta parte, nosotros estamos hablando lo mismo que hablamos en la clase pasada, porque esas tres áreas son los componentes del currículum chileno. Acuérdense lo que hablamos del desarrollo integral. Los conocimientos, seguimos acá, corresponden a conceptos, redes de conceptos de información sobre hechos, procesos, procedimientos y operaciones. Está ahí, en los conocimientos estaríamos viendo las redes de conceptos vinculadas, por ejemplo, a la ciencia, a las matemáticas, a la historia. Luego tenemos, me pasé, las actitudes. Son disposiciones aprendidas para responder de un modo favorable o no favorable frente a objetos, ideas o personas. Incluyen los componentes afectivos, cognitivos y valóricos que inclinan a la persona a determinados tipos de acciones. O sea, es cómo yo actúo frente a ciertas cosas. Cómo me comporto frente a ciertas cosas. ¿Por qué? Porque las actitudes son observables.
al chico que le dan pataletas, yo tengo que saber por qué él tiene esa actitud de la pataleta cuando un compañero, por ejemplo, no comparte el lápiz o la goma con él. Algo está pasando emocionalmente con ese chico que le dan pataletas. El niño que se hace pipí en la clase todos los días. ¿Por qué se hace pipí? Algo está pasando con ese pequeño. ¿Te fijas? Por lo tanto, la actitud es lo que yo puedo observar. Y son disposiciones aprendidas para responder de un modo favorable o no frente a objetos, ideas o qué sé yo. ¿Cierto? Yo le puedo decir, hoy día Juanito se sacó un 3 en la prueba. Y el Juanito le da ataques de llanto. ¿Te fijas? Y es probable que el niño tenga esa actitud porque en la casa, si no lleva desde un 6 para arriba, le sacan la mugre. Le pega, lo castiga. ¿Te fijas? Entonces, hasta en la ficción me pasa. Todo eso es lo que nosotros tenemos que ir observando cuando enseñamos, qué pasa con esto, cuál es la reacción con este otro, qué está pasando con este niño, cómo están aprendiendo mis alumnos. Estoy desarrollando todas las habilidades o competencias para que el niño logre insertarse en una sociedad que está cada vez más compleja. ¿Estoy logrando eso? Entonces ahí tenemos nosotros las definiciones de lo que son las habilidades, los conocimientos y las actitudes. ¿Y cuáles son los énfasis de este marco curricular? Y eso tenemos que tenerlo clarito. ¿Cuáles son los énfasis? Enriquecer y ampliar su capital cultural. Estamos hablando de los niños. Entregarle herramientas para el siglo XXI. Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir. ¿Ya? Generar en los alumnos motivación, ansias de aprender, una base sólida para continuar estudiando. En relación al punto anterior de aprender a conocer, esto está aquí el informe Delos, que si quieren lo pueden anotar, que es el libro La educación encierra un tesoro, que es de Jack Delos. Y Delos habla de estos 4 elementos que debe tener la formación para el siglo XXI. Un poco tenemos que volver atrás, chicos, respecto de lo que es el aprender a convivir, el aprender a ser, ¿cierto? Cada día estamos, yo creo, poniendo más el énfasis en esos elementos, o sea, cómo yo soy capaz de respetar al otro, de compartir con el otro, respetuosamente, de poder discutir algunas cosas, de poder pensar diferente frente a algunas cosas, pero sí te respeto, ¿cierto? ¿Cómo puedo llevar una vida más armoniosa? ¿Cómo puedo ser más afectivo con mi par, con mi amigo, con mi familia? ¿Cómo puedo funcionar de mejor manera en ese sentido? Porque estamos en un mundo muy convulsionado que se requiere un poco retomar eso. Y el otro día hablábamos a propósito de esta pandemia, que si mirábamos, yo le decía, chiquillos, ha sido horrible a nivel mundial, horrible. Pero si buscamos un poquito rescatar el algo positivo de todo esto, es que hemos vuelto a compartir más tiempo con la familia, hemos vuelto a comer comida casera, hemos vuelto a dialogar más y a conocernos, porque todos los días cada uno de los miembros de la familia sale para un lado, uno para el colegio, para la universidad, para el trabajo, y al final nos juntamos en la noche, así como para tomarnos un té, no sé, y acostarse, o cada uno se encierra en su pieza, en su teléfono, jugando o estudiando, depende, y hemos perdido el tema familiar profundo que es la base de la sociedad y que se nos ha olvidado. Por lo tanto, estos 4 elementos que tenemos aquí y que ojalá ustedes pudieran buscarlo y leer, son muy importantes para poder producir un cambio en la sociedad y en la vida de las personas. Pero el cambio social parte desde la familia, porque acuérdense que la sociedad está conformada por los millones de familias. La familia es la que te entrega valórica, la familia es la que te enseña a amar, la familia es la que te enseña a respetar, la familia es la que te enseña a ser solidario, la familia es la que te empuja para que tú estudies una carrera y tengas una profesión.
La familia es la que se esfuerza para todo, para que todos sus miembros logren sus metas. ¿Te fijas? Entonces es muy importante. A este aspecto tenemos que darle mucha importancia en la escuela. Después, enfocar los aprendizajes hacia la aplicabilidad y la resolución de problemas de la vida. Nosotros no tenemos que hacer que la clase parezca extranjera, sino que nosotros tenemos que trabajar con los niños y darle ejemplos de su vida cotidiana. No sé, si la mamá te manda a comprar 3 lechugas y cada lechuga cuesta 500 pesos, ¿cuánto dinero necesitas llevar? Si el kilo de pan vale 1.200 pesos y la familia consume 2 kilos al día, ¿cuánta plata necesitamos? O sea, acercarlo a la realidad, no decirle, mire, vamos a pensar que hay 600 astronautas más 300, no sé, elementos que no están a su alcance. Nosotros tenemos que tratar de que los niños apliquen el conocimiento, darle ejemplos desde lo que ellos conocen. Entregar herramientas a los docentes para trabajar un aprendizaje profundo, significativo para la vida e integral. Aquí estaba hablando del significado que puede tener para un niño dependiendo de los ejemplos que demos, ¿cierto? Si son adecuados a lo que él conoce o un poquito más distante de lo que él conoce para llevarlo a un camino más. Para la vida, es decir, estamos educando para la vida, por lo tanto nosotros tenemos que ser muy aterrizados con lo que nosotros le entregamos a los niños y muy aterrizados en las tareas, los ejemplos, las actividades, para que el niño vea que lo que aprende es cercano. De repente nosotros podemos enseñar, no sé, por el conjunto Z en séptimo, en las matemáticas. Y yo digo, ¿para qué quiero saber que hay negativos y positivos en los números? ¿De qué me sirve? ¿Por qué tengo que aprender esto? Se cuestionan los niños. Y se hacen un problema enorme para aprenderlo. ¿Qué me cuesta decirle que en el refrigerador de su casa tiene números negativos? ¿Qué me cuesta decirle eso? ¿Cierto? Cuando yo abro el freezer, está bajo 0 y es un número negativo. ¿Te fijas? ¿Qué me cuesta decirle que cuando cae nieve en la cordillera, ¿no es cierto? Y nosotros vamos a jugar con la nieve, hacemos monito y todo, estamos en un ambiente bajo 0. Por eso que se produce el cambio del agua convertida en nieve. O sea, preparémoslo con ejemplos significativos que son cercanos a él, que conocen y que son ejemplos dados que le sirven para la vida. ¿Te fijas? Nosotros siempre rebuscamos el aprendizaje, no, tenemos que partir, al menos partir por lo que los niños realmente conocen. Y tiene que ser integral, porque recuerden, chicos, que nosotros tenemos que enseñar para el pensar, para el sentir y para el hacer, que son las mismas condiciones que nos está poniendo aquí en esta parte el marco curricular. Y después cuando ustedes hablan, si ustedes leen, ojean las primeras hojas de los programas de estudio, van a darse cuenta que habla del conocimiento procedimental, actitudinal y del conocimiento conceptual. Y estamos hablando de lo mismo. ¿Sí? Atender a distintas formas de aprender, de entender el mundo y la cultura y de expresar ideas y emociones. Aquí tenemos que ser inclusivos. Tenemos niños de todas las razas, hablan distintos idiomas, ¿cierto? Tenemos diversidad en género, tenemos diversidad económica, diversidad cultural. Todo eso lo tenemos dentro del aula y nosotros tenemos que enseñarle a todos ellos, porque todos son personas, merecen nuestro respeto y van a la escuela para que nosotros trabajemos con todos. Así que ahí nosotros tenemos que poner a prueba nuestra pedagogía, nuestro conocimiento pedagógico para poder enseñar a los chicos. Asegurar un aprendizaje integral que otorgue valor al desarrollo de los valores y actitudes. Otorgue valor al desarrollo de los valores y actitudes, a las artes, la educación física y la tecnología. O sea, tenemos que dar espacio. Estamos haciéndolo bien cuando los profesores dejan de hacer educación física
para que los niños aprendan más lenguaje, matemática para el CIMSE. Estoy ayudando a su formación integral. Si yo le quito la parte artística de la clase porque esa hora la voy a ocupar en lenguaje. Todas las asignaturas convergen, ¿cierto?, en el interés de la formación integral. Todas las asignaturas apoyan el aprendizaje de la lectura, la escritura y las matemáticas. Todas. Si nosotros sabemos trabajar interdisciplinariamente, si nosotros sabemos sacarle provecho a la música como para que los niños me aprendan matemáticas, feliz. Si yo le saco provecho a la música para que los niños me aprendan a leer y a escribir, estupendo. Nada lo podemos desechar. Y a lo mejor tenemos tantos problemas con los niños en lenguaje, matemática, en esas pruebas CIMSE, porque a lo mejor no le estamos dando nosotros el espacio para que aprendan desde otras áreas lo mismo. Entonces, nos estamos encerrando tanto en lenguaje, matemática y meta el ejercicio que los niños como que ya no quieren más. Nosotros debemos mantener el currículum tal cual es, lograr los objetivos de aprendizaje que están trazados para cada nivel, y de ese modo a los niños les va a ir regio en la prueba CIMSE. Porque nosotros no tenemos que trabajar para el CIMSE, nosotros tenemos que trabajar para que los niños aprendan para la vida de manera integral. Cuando yo logro esos objetivos, el niño está preparado. El niño está preparado. Así que eso, chicos, ¿alguna consulta? ¿Alguna consulta, chicos? ¿Ah? ¿Alguien quiere preguntar? ¿Estamos claritos? Chicos, yo voy a mandar un correo al curso porque me está preocupando la asistencia. Hoy día lo máximo que tuve en asistencia fueron 31. Y resulta que las primeras clases tenía casi el curso completo, 39, 40. Me faltaban 4 o 5 que estaban con problemas de internet. Así que yo les voy a pedir que por favor ustedes, como tienen conexiones por WhatsApp y qué sé yo, que los alumnos se integren a la clase, porque yo ya hice el catastro con un compañero, con Cristian, sobre los alumnos que tenían problemas de conexión y no eran más de 4. Así que algo está pasando y yo quiero que asistan a la clase. Voy a mandar un correo hoy día al curso para que hagan el empeño de participar de la clase, porque la gracia no está en que yo suba la grabación ni que suba el Power. La gracia está en lo que voy explicando, lo que vamos hablando, lo que ustedes me pueden preguntar y que sirve para profundizar en el contenido. Si no, este sistema no tendría... Podría grabarles la clase en la noche yo y se las dejo puestas a las 9 de la mañana. ¿Se fijan o no? El tema es que podamos interactuar. Dentro de lo posible podamos interactuar. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, y yo profe. voy a pedir que me manden el reporte de las asistencias por clase, porque este sistema te permite a ti tener el reporte de cuántas veces uno ingresa al sistema, cuántos alumnos asisten a la clase, todo eso lo puedo tener. Así que voy a pedir el reporte, que me lo manden para tener el clase a clase con ustedes. ¿Sí? Así que por favor, chicos, ¿alguna duda por ahora? No, profe. ¿Estamos claritos? Sí. Quiero que insistan, por favor, en la revisión de las bases curriculares para la próxima clase y en un programa de estudio, cualquiera, de cualquier nivel de primero a cuarto. Revisar un poco el programa de estudio, cómo está conformado, qué elementos tiene. Delante hablamos alguno a propósito de lo que me comentaba Javiera. Entonces, peguémosle una vueltecita a esos documentos que son muy relevantes. Y lo otro, que algunos tienen bastante tiempo ahí en la casa, que cuando estén aburridos podrían entrar, por ejemplo, a www.mineduc.cl para que conozcan esa página, para que se vayan familiarizando. Ahí hay documentos muy importantes, decretos, normativas del sistema, los programas de estudio,
está el tema rural, está el tema del centro de perfeccionamiento, que también ofrece cursos, documentos, artículos. O sea, hay bastante cómo entretenerse y aprender. Así que los invito a que estén revisando esa página, chiquillos, por favor. ¿Ya? Bien, chicos, ¿no hay preguntas? Entonces dejamos hasta aquí. Revisen para la próxima semana que vamos a conversar sobre eso. Dejamos hasta aquí, que tengan buen día, chicos, cuídense mucho. Cuídese, profe. Hasta luego, profe. Chao, chicos. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profesora, cuídese. ¿De qué? Que estén bien, cuídense. Chao, que estén bien, chicos. 3, 2, 1.